Hola amigos y hermanos, me da mucho gusto verlos otra vez. Espero que se encuentren muy bien. Si no tienen su Biblia con ustedes, este es el momento en el que pueden ir por ella. Aquí los voy a estar esperando. Quisiera que me acompañaran en oración, ustedes desde sus casas, nosotros desde aquí. Dios promete su presencia cuando dos o más estamos reunidos en su nombre. Y si se fijan, esta es una forma muy creativa de reunirnos, de estar todos juntos y de ser iglesia. Así que, bueno, acompáñenme a orar. Padre, quiero darte gracias por ser tan bueno. Gracias porque tú nos permites reunirnos a estudiar tu palabra a pesar de no estar físicamente juntos. En serio quiero agradecerte eso porque nos enseñas que para ti el distanciamiento, no es un impedimento. Tú sigues en medio de nosotros y a ti esto no te detiene. Quiero pedirte que nos ayudes esta tarde para que tu Espíritu nos guíe y pues nos enseñe todo lo que tú quieres mostrarnos. Quiero también darte gracias por nuestra iglesia local, por la Iglesia Bautista Jerusalén. Gracias porque nos permites unirnos para ser tu equipo y para contribuir en tu obra, a cada uno de nosotros, con los dones que tú mismo nos has dado y con todas esas habilidades que también tú nos has mostrado. Te pido que nos ayudes a no quedarnos como simples asistentes, a no ser simples espectadores, sino que podamos contribuir a tu obra. Y si hay algo que no te gusta, como de manera personal o como congregación, te pido que nos lo señales, pero que nunca nos prives de esa oportunidad o del privilegio de ser parte de lo que tú estás haciendo. Te pido todo esto y te lo agradezco en nombre de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Bueno, la lección pasada hablábamos sobre la llegada del Espíritu Santo, de cómo Jesús le prometió a sus discípulos que recibirían poder, que enviaría un consolador, y de cómo vino sobre las personas que le creyeron a Cristo para ayudarlos a cumplir la voluntad del Señor, para ser sus testigos hasta lo último de la tierra. ¿Saben? En la actualidad, mucha gente no tiene claro qué es la iglesia, ni mucho menos cuál es la razón de ser de la iglesia. Hay algunos también que se preguntan, bueno, pues, ¿cuál es la iglesia que Jesús fundó? Fundó una para empezar, y si la fundó, pues, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y precisamente son estos temas los que vamos a intentar explicar en esta lección, y donde también vamos a aprender un poco sobre las características que tiene la iglesia de Cristo, esa iglesia que Él fundó. Pero antes de iniciar, quiero hacerle una invitación, quiero hacerle una recomendación, y que busque en este canal de YouTube, en nuestro canal de la Iglesia Bautista Jerusalén, busque una serie de sermones que inició en el mes de mayo, que continuó por algunos fines de semana de junio, que trató de una manera muy profunda sobre este tema, sobre qué es la iglesia. Yo estoy segura que si usted no los vio, será de gran bendición y le va a aclarar muchas dudas. Bueno, la palabra griega traducida como iglesia es eclesia, y este término
no fue originado por Jesús, no se lo inventó Jesús, él no lo hizo, y tampoco sus apóstoles. Este término era muy usado por quienes hablaban griego. Esta palabra, en sus inicios, nunca tuvo un sentido religioso. Entre los griegos no tenía un significado religioso. Para ellos significaba literalmente los llamados, y era aplicada a cualquier cuerpo de gente, cualquier cuerpo o grupo de personas llamados o convocados para cumplir un propósito. Quizás para nosotros no es tan familiar este término, así como lo usaban ellos, porque nosotros nos imaginamos otra cosa. Hay quienes piensan que la iglesia es un edificio, otros nos imaginamos la iglesia como una organización religiosa, pero para estos primeros en utilizarla, para los griegos, no significaba nada de eso. Era simplemente un grupo de personas convocadas a cumplir con un objetivo. Eso era iglesia o iglesia. Ahora, si usted abre su Biblia y lee Mateo 16:18, usted verá que en este versículo se encuentra la primera mención de la palabra iglesia en la Biblia. Después de una conversación sobre quién era Jesús, Pedro había confesado que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, Jesús, refiriéndose a sí mismo, le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús era la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia, sobre sí mismo. No sobre Pedro, no sobre alguno de sus seguidores, sino sobre Jesús mismo. Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por el tiempo en futuro de esta oración, dice edificaré. No edifico, no edifiqué, sino edificaré. Se nota que la iglesia en este momento, cuando sucede esta conversación, la iglesia todavía no estaba establecida y que faltaba todavía un tiempo para que ésta se empezara a formar. A veces nos confundimos y entramos en discusiones innecesarias sobre los fundadores de la iglesia. Nos confundimos porque creemos que los líderes son los fundadores de tal o cual iglesia. Lo cierto es que la iglesia real tiene como fundador a Jesucristo mismo. En Colosenses 1:18 dice que Él, o sea Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, Jesús, es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo. Entonces, pues la iglesia no es una estructura humana como cualquier otra institución política o social que nos pudiéramos imaginar. La iglesia es un organismo divino y vivo que tiene como fundador, tiene un fundador y una cabeza divinos. Jesús le dijo a sus discípulos: edificaré mi iglesia. Esta es la iglesia de Jesucristo. Él es el edificador y es la cabeza de la misma. No Pedro, no el pastor, no el liderazgo, ningún teólogo, ningún buen predicador, sino Cristo mismo. Él es el que la fundó. Es la iglesia de Jesucristo, es decir, la iglesia de Dios. En 1 Timoteo 3:15, Pablo le llama la iglesia del Dios viviente. Y en Efesios 5:23, del 5:23 en adelante, usted va a ver que la iglesia se le llama que es la esposa de Cristo, que fue salvada y santificada por Él, por la unión que tiene con Él mismo. La iglesia es el cuerpo, dice que es la plenitud de aquel que lo llena todo. La iglesia es mencionada como el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia pues le pertenece a Cristo porque Él la compró con su sangre preciosa.
Allá en Hechos 20-28, Pablo instruye a los ancianos de Éfeso para que cuiden la iglesia del Señor, que Él la ganó con su propia sangre, ¿no? Según 1 de Pedro 1, 18 y 19. Bueno, ya establecimos que el fundador fue Jesucristo mismo, que es su propia iglesia, pero entonces, pues, ¿cuáles son los requisitos para ser parte de este cuerpo de Cristo? ¿Quiénes son parte de este cuerpo? ¿O qué se necesita para ser parte de la iglesia? Dice 1 Corintios 12-13 que para formar un solo cuerpo se requiere de un solo espíritu. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, el cual, como ya dijimos en la lección pasada, viene a morar en quienes creen en Jesucristo como su libertador. El requisito para ser parte de esta iglesia de Jesucristo, pues, es creerle, ¿no? Entonces, si usted cree que Jesús es su libertador, que Él vino, que murió por los pecados que usted cometió, porque para usted era imposible, y que luego resucitó en señal de que efectivamente Él pagó por esos pecados, entonces, como nos lo explicó nuestro hermano la semana pasada, el Espíritu Santo vive dentro de usted, y eso lo convierte en parte de la iglesia de Cristo. Entonces, esta iglesia verdadera, aquella que es formada por los creyentes que entienden que la cabeza o el fundador de la misma es precisamente Jesucristo, y que creen en el sacrificio personal que Él hizo por cada uno de nosotros, esta iglesia verdadera, este grupo de creyentes, tiene algunas características. Y a usted se le pueden ocurrir muchas, usted puede ver en su Biblia y puede encontrar muchos ejemplos. Algunas características son, pues, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que son imitadores de Dios, que adoran a Dios, obviamente, que están unidos por Dios, que obedecen a Dios, que se juntan como una familia, que celebran juntos la cena del Señor, que enseñan sobre Cristo, que predican la palabra de Dios, que se aman entre ellos, etc. Pero su principal característica es que Cristo es su cabeza. La iglesia solamente es el cuerpo, pero Jesucristo es la cabeza. Ahora, quiero detenerme aquí y hacer un matiz en una cosa. En el primer texto que leímos de Mateo, en Mateo 16-18, dice que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ya vimos que el significado de iglesia, pues, es un grupo de personas convocadas para un propósito. Esto es importante porque significa que cuando Jesús pronunció estas palabras, Él no tenía en mente un montón de seguidores aislados. Él no estaba pensando en creyentes viviendo su espiritualidad solos o de forma particular. No, nada de eso. Jesús pensaba en iglesia, pensaba en personas juntas, pensaba en comunidad, pensaba en un grupo de personas con un objetivo en común. No gente aislada, no gente para todos lados, nada más porque sí, sino juntos. En eso estaba pensando. En ese momento, cuando se dio esa conversación y Él dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él pensaba en eso, en una comunidad, en gente que tuviera algo en común, ese propósito de Él, ¿no? Entonces, si tú eres un seguidor de Jesucristo y en consecuencia tienes el Espíritu Santo, entonces has sido convocado por Jesús para juntarte con otros creyentes y que juntos cumplan con un objetivo. Ahora, no es fácil juntarse todos los creyentes. Imaginen cuántos creyentes hay en el mundo actualmente. Calculen el número ustedes. Y luego a ese número súmenle todos los creyentes, todos los demás creyentes que han existido desde que Cristo fundó la iglesia. Es humanamente imposible juntarnos todos. Y es por eso que se forman congregaciones o iglesias locales. Quizás usted ha visto diferentes iglesias con diferentes denominaciones.
Nosotros, por ejemplo, somos la Iglesia Bautista Jerusalén en Chihuahua. Lo importante de estas congregaciones locales es que proclamen a Cristo como cabeza y fundador de la misma y que se reúnan para cumplir los propósitos del Señor. Es importante que usted no viva su espiritualidad solo. Ese no era el plan de Jesús para usted. Recuerde que fue convocado junto con otros para cumplir un propósito. Y en la Biblia encontramos algunas de las funciones o de las actividades que realiza la Iglesia de Cristo al juntarse. Usted lo puede ver ahí en Hechos, a partir de Hechos 2, algunas de estas actividades como convivir, como tener cosas en común, como desarrollar y poner en práctica tus dones, enseñar y predicar la palabra, enviar misioneros para dar a conocer el Evangelio. Todas estas cosas son parte del propósito por el cual fuimos convocados como creyentes, como iglesia. Pero además, la iglesia tiene dos funciones muy importantes. La iglesia espera y anuncia la segunda venida del Libertador. Mire, Lucas 22:19 dice que Jesús tomó el pan y lo partió, dio gracias y les dio, y al mismo tiempo decía: este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Cuando instituyó la cena del Señor, Jesús mandó a sus discípulos a que practicaran esto en memoria de Él y que no lo dejaran de hacer hasta que Él regrese. Esta instrucción de parte del Señor para su iglesia nos ayuda a recordar el sacrificio tan grande que Cristo hizo por nosotros. Y además nos recuerda que también Él pronto volverá. Y tener esto en mente, estas dos grandes verdades, no solo mantiene un corazón agradecido, sino que también nos da esperanza y dirige el rumbo que tiene que tener la iglesia, debido a que estas son la columna de la misma. Existimos por su sacrificio y vivimos para dar testimonio de que Cristo vive y regresará pronto. Porque, pues es que esta historia todavía no termina. No terminó con la resurrección de Jesús, sino que Él les dejó una misión especial a sus discípulos, de dar a conocer las buenas nuevas. Y desde entonces todo esto continúa hasta que Él regrese. Si usted y yo seguimos vivos, eso significa que seguimos siendo parte de esta historia. Así de simple. Si estás viendo este video y tú no has entendido quién es Jesús, pues entonces es momento de que lo averigües, de que averigües quién es Él, porque por eso estás vivo. Y si tú ya lo conoces, si tú le creíste y eres parte de su iglesia porque el Espíritu Santo ya vino a morar en ti, pues también te tengo noticias. Tú y yo somos los discípulos de Jesús en el año 2020, a quienes se les asignó la tarea de predicar el Evangelio y de anunciar su venida en medio de la pandemia del COVID-19 y teniéndose que enfrentar a una nueva normalidad, que es lo que estamos haciendo. Esta tarea no fue de Pablo, esta tarea no se le encomendó a Juan o a Timoteo. Esta tarea es nuestra. Si creíste y no te has muerto, entonces tienes algo que hacer. Ya eres parte de la iglesia de Cristo y ahora deberías sumarte a su plan. La vida en Cristo no se vive aislada. Dios no la planeó así. Dios nos coloca, de hecho, nos coloca en un lugar, en una congregación local para desarrollar los dones que Él nos regaló cuando creímos. Esos dones son usados para su propósito. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Ya eres parte de una congregación local?
¿Ya te juntaste con otros cristianos para realizar el propósito por el cual fueron llamados o convocados para continuar con la historia de Dios hasta que Cristo regrese? Si tú no eres parte de una congregación local, en este momento te hago la invitación a que te unas a nosotros. Eres bienvenido o bienvenida a la Iglesia Bautista Jerusalén en Chihuahua. Contáctanos, escríbenos aquí mismo en el chat de YouTube o en nuestras redes sociales, escríbenos. Te invito a que formes parte de nosotros. Pero si tú ya eres parte de una congregación local, si tú ya tienes una, te vuelvo a preguntar, ¿tú qué estás haciendo? Ver o escuchar una predicación no te hace miembro de una congregación local. Eso solo te convierte en un espectador. Ir los domingos a un culto no te hace miembro de una iglesia local. Eso solo te convierte en un asistente. ¿Qué estás haciendo para ser parte de la obra de Dios en el año 2020? Porque esa es tu responsabilidad. Voltea a tu alrededor, voltea. ¿Quiénes son tu equipo para lograr esos objetivos? ¿A qué congregación local perteneces? ¿A quién te uniste para esto? ¿Y qué dones y qué habilidades estás utilizando para ser parte de esa congregación y cumplir con el propósito que Dios les ha encomendado? Se los dejo de tarea. Nos vemos.